and good will come to you. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar, recetas y todo lo relacionado con el hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza semanal de esas que tanto nos gustan para motivaros a limpiar vuestro hogar. Sé que hay momentos en los que uno necesita un empujoncito para ponerse a limpiar y hacer las tareas, así que espero que este vídeo os dé la motivación que necesitáis. Y quedaos hasta el final porque vamos a preparar unas hamburguesas de pollo y brócoli que son muy fáciles de hacer, rápidas, saludables y además están deliciosas. Voy a empezar poniendo una lavadora porque para mí no hay una buena rutina de limpieza que no empiece así. De esta forma siento que soy mucho más productiva y que aprovecho mucho mejor el tiempo, porque mientras la lavadora está funcionando yo voy haciendo otras cosas y es como si estuviera haciendo dos cosas a la vez. Como es una lavadora de ropa oscura, utilizo mi detergente habitual, pero no utilizo suavizante. En su lugar pongo un chorrito de vinagre de limpieza, ya que ayuda a mantener el color oscuro. El vinagre ayuda a fijar los tintes en la ropa, evitando que el negro se vea apagado o gris con los lavados. Y el suavizante, en cambio, deja una película sobre la tela que con el tiempo puede hacer que el color pierda intensidad. Además, también ayuda a eliminar los malos olores, así que es perfecto para ciertas prendas como ropa de deporte. Hoy os voy a enseñar mi nueva aspiradora que me tiene enamorada, estoy obsesionada con ella y solo tengo ganas de aspirar el suelo todo el día. Pero antes voy a limpiar la pantalla, que estaba bastante sucia, el mueble de la tele y el espejo. Para las pantallas estoy utilizando este limpiador específico que es de Action. Es bastante económico porque el bote es grande, dura muchísimo y funciona de maravilla. Lo podéis usar para limpiar la tele, tablets, el móvil, el ordenador, todo tipo de pantallas. Eso sí, como siempre os recomiendo no pulverizar directamente sobre la pantalla. Yo prefiero hacerlo sobre la bayeta y después limpiar. Para limpiar el mueble de la tele voy a usar mi multiusos de confianza de la marca Fabulosa que os he enseñado muchísimas veces por aquí. Estoy esperando que me llegue la suscripción de Zabón a casa, que tiene que estar al caer, pero se me terminó hace un par de días y me di cuenta de que no tenía otro multiusos en casa. Así que me acerqué a Action a por este, que es uno que me encanta, aunque mi favorito es el de bicarbonato de limonada rosa, pero no lo encontré, hace ya meses que no lo veo, pero encontré este de limón lavanda que también me gusta mucho. Y bueno, la verdad es que nunca está de más tener un limpiador de repuesto por si se te acaba el que estás usando. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down. Y para limpiar este espejo, que al estar en una zona de paso se ensucia muchísimo, tengo que estar limpiándolo casi a diario y además es que me da mucha manía tener los espejos sucios. Voy a utilizar este limpiacristales en espuma de Mercadona, que es mi favorito, el que nunca falla, y sí que es verdad que huele un poco fuerte, sobre todo ahora que estoy acostumbrada a utilizar Zabón para los espejos normalmente, pero como os decía no me queda, así que tiro de este que es infalible. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Después de muchos años conmigo, mi aspiradora ha dicho hasta aquí y me ha tocado buscar sustituta. Ya sabéis que no recomiendo nada sin antes probarlo bien, así que he estado unos días usando esta aspiradora que es la Proscenic P20 y ahora sí puedo contaros qué tal. Es una aspiradora tipo escoba que incluye varios accesorios para adaptarse a diferentes superficies y además se puede convertir fácilmente en aspiradora de mano, lo que viene genial para zonas más pequeñas como el sofá, el coche o rincones más difíciles. Estuve mirando bastantes opciones porque estaba muy contenta con la que tenía y quería algo diferente, pero sobre todo quería algo mejor. Y al final me decidí por esta y os tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo.
Lo primero, la potencia que tiene, de verdad que me ha dejado alucinada. Con el modo normal ya tiene fuerza de sobra para el día a día, pero hay detalles que aunque parezcan pequeños marcan muchísimo la diferencia. Por ejemplo, el tubo se dobla pulsando un botón y esto me ha encantado porque puedes limpiar debajo de los muebles o del sofá sin tener que agacharte de forma súper cómoda. También se mantiene de pie sola, así que nada de dejarla tirada en el suelo o apoyada en la pared para mover algún mueble o algo mientras estás limpiando. También tiene la luz verde en el cabezal. Parece una tontería, pero ves absolutamente todo, el polvo, los pelitos y no se escapa nada. Tiene una pantalla con autonomía en tiempo real, que te dice los minutos que te quedan según el modo que estás utilizando y esto me encanta porque no se te apaga de repente sin avisar. Tiene 3 niveles de potencia, el normal, que es más que suficiente para el suelo y para el día a día, el medio, que es el que yo utilizo para alfombras, y el modo turbo, que es para momentos puntuales y que sinceramente yo no utilizo casi nunca porque con el normal y el medio tengo más que suficiente. Y algo que para mí es clave es que puedes elegir si quieres aspirar o aspirar y fregar a la vez, y esto es un puntazo. He probado otras que hacen las dos cosas a la vez, pero siempre están fregando. Y eso no es práctico, por ejemplo, en alfombras. Incluye un accesorio tipo mopa que tienes que rellenar con agua y que puedes poner o quitar cuando quieras. Así decides en cada momento si solo aspiras o si aspiras y friegas a la vez. Obviamente no sustituye a fregar a fondo, pero para el mantenimiento diario y sobre todo si tienes mascotas es muy cómodo. Después de un tiempo utilizándola estoy contentísima y sinceramente por el precio que tiene me parece que ofrece muchísimo. No siempre hace falta gastarse un dineral para tener una buena aspiradora y esta es la prueba. Así que si estáis buscando una, os la recomiendo totalmente. Además, os dejo un código de descuento en la cajita de descripción por si queréis aprovechar. Hacía mucho tiempo que buscaba una rama artificial de este estilo para darle un toque más primaveral al salón. Y el otro día, mientras grababa el vídeo de novedades de IKEA, que por cierto ya lo tenéis subido al canal por si queréis pasar a verlo, encontré esta que es una rama de cornejo florido y la verdad es que me parece súper realista. Además no llegó ni a los 5 euros, me costó 4 euros y algo. Y es que he comprado muchas en Amazon o en Temu que en la foto eran preciosas, pero cuando llegaban a casa se veían muy plasticosas y no eran nada bonitas, así que al final las acababa devolviendo, pero estas me encanta cómo quedan. Lo siguiente que tenía pendiente era hacer el cambio de armario, que era una de las tareas del reto del mes pasado, pero no me dio tiempo. No pasa nada, son cosas que pasan, lo hacemos en otro momento y ya está. Yo tengo la ventaja, o al menos a mí me parece una ventaja, de que no tengo que hacer cambio de armario porque tengo toda la ropa fuera en el vestidor y tampoco tengo demasiada, solo la justa y necesaria. Yo soy de las que piensa que no hace falta tener mucha ropa porque al final siempre acabamos usando las mismas prendas, así que bueno, pues tengo lo justo y necesario y aún así siempre tengo ropa en el armario que no me pongo. Por eso en los cambios de estación no hago cambio de armario como tal porque ya lo tengo todo a la vista, que como os decía, pues para mí es una ventaja porque hacer cambio de armario es un engorro absoluto. No sé, contadme en comentarios si a vosotros os gusta hacer el cambio de armario, pero sí que me gusta hacer una revisión y aprovecho para sacar lo que ya no me pongo y donarlo a alguien pues a quien le pueda gustar o que lo pueda necesitar, y también aprovecho para limpiar el armario por dentro porque al ser un vestidor abierto coge bastante más polvo que uno con puertas. También aprovecho para revisar las perchas, que todas sean iguales y que estén colgadas en la misma dirección. Yo esto lo hago sin darme cuenta porque soy bastante maniática, pero por ejemplo a mi marido le da igual y las cuelga como sea. Así que en su armario siempre encuentro alguna al revés. No sé si en vuestra casa esto también pasa, pero bueno, creo que así el vestidor se ve mucho más ordenado y a nivel estético más bonito, así que es un detalle que me gusta tener en cuenta.
Y por último, a la hora de colocar la ropa, intento ordenarla por colores. En un armario con puertas quizá da un poco más igual, pero al tener el vestidor abierto visualmente se nota mucho más el desorden. Así que organizar la ropa por colores hace que todo se vea mucho más ordenado. Kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar el aseo de mi habitación, que por cierto tengo muchas ganas de hacerle una pequeña remodelación sin obras. Tengo la idea en la cabeza y creo que es bastante fácil, incluso podría hacerlo yo, pero mi marido no quiere hacer nada, así que me toca convencerle. No sé cuánto tardaré, pero bueno, os dejo por aquí la idea de lo que quiero hacer porque es un aseo muy pequeño, pero creo que podría quedar muy bonito y así también os doy alguna idea. Encima del inodoro tenía unos cuadros que ya estaba bastante cansada de ver, así que los quité y al hacerlo han quedado algunos desperfectos en la pared, porque cuando los colgué todavía no conocía las tiras Command. La idea que tengo es poner un par de baldas, pero hasta que haga ese cambio voy a colocar este cuadro que compré el otro día en Action, que fue amor a primera vista. Me costó 4,99. Y viene con el marco y 3 láminas. A mí me gustó sobre todo la del bote de perfume, me encantó. Las otras dos no me gustan, pero bueno, también vienen. Así que lo voy a colgar encima del inodoro para tapar los agujeros que han quedado al quitar los otros cuadros, mientras convenzo a mi marido para hacer el cambio. No sé si en vuestras casas pasa igual, pero mi marido es cero fan de hacer cambios. Yo siempre tengo 1000 ideas y él siempre me dice, pero si está bien así. En fin, como dice él, tengo que estar ahí picando piedra, pico pala, pico pala, pico pala, hasta que lo consiga. La verdad es que me gustaría traeros un vídeo con este cambio en el aseo, pero es que yo no soy nada mañosa para estas cosas y prefiero que me las hagan. Pero bueno, que si tengo que hacerlo yo, lo hago. Voy a colgar este cuadro con las tiras Command, que es lo que uso ahora siempre para colgar cuadros. Ya nunca hago agujeros, a no ser que sea estrictamente necesario porque el cuadro sea muy grande y no aguante el peso. Son unas tiras de velcro autoadhesivas y las compro en Amazon. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated. Este no va a ser su sitio definitivo y solo va a estar aquí de forma temporal para tapar los desperfectos de la pared y bueno, no es su lugar ideal, pero al menos hago un pequeño cambio que también me gusta.
who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go. En mi casa tengo 2 baños, aunque este es pequeñito porque es un aseo. A mí me gusta darles un repaso cada día porque es algo que se hace en muy poco tiempo y ayuda a que todo se mantenga mucho más limpio. Y si algún día no puedes hacerlo, tampoco pasa nada porque se mantiene muy bien. Utilizo un desinfectante de baños de Mercadona y lo voy a dejar actuar un ratito mientras limpio el lavamanos y el espejo. Y para limpiar el interior de la taza utilizo este gel de flor de cerezo que también es de Mercadona, es de color rosa y huele increíble, es mi favorito. Mientras el desinfectante hace su efecto voy a ir limpiando el lavamanos con Cif. Últimamente para el repaso diario del baño estaba utilizando el multiusos Zavón que es natural y bueno, os lo he enseñado en los últimos vídeos. Al tener aceites esenciales deja todo muy limpio, con buen olor y es muy cómodo para el día a día porque simplemente pulverizas, pasas la bayeta y listo. Pero como ahora mismo no me queda, voy a usar Cif, que me encanta para el lavamanos porque es un buen antical y deja la grifería muy bien. Lo único es que se tarda un poquito más porque hay que enjuagarlo y luego secar. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Para terminar aquí en el baño voy a pasar el aspirador y después la mopa friegasuelos con pulverizador porque al hacer el repaso diario, al pulverizar el producto en el inodoro, el suelo suele salpicarse y no me gusta que queden marcas. Así ya queda todo súper limpio. Esta mopa es una maravilla, la tengo siempre preparada con el depósito lleno y en un momento friego el suelo sin tener que estar con el cubo de la fregona de un sitio para otro ni nada. Para el día a día y para sitios concretos es muy cómoda y muy práctica. Mi marido quería que le preparara estas hamburguesas porque le encantan y la verdad es que a mí también. Son unas hamburguesas de pollo, brócoli y queso que están deliciosas. Son perfectas para esos días que no sabes qué preparar para comer o para cenar, pero quieres comer algo que esté rico y que sea saludable. Para hacerlas necesitamos pollo, que yo compro contramuslos deshuesados porque quedan mucho más jugosas y las cantidades las suelo hacer un poco a ojo, pero normalmente utilizo una bandeja de contramuslos. Primero cortamos el pollo en trocitos pequeños y añadimos 2 huevos, un poco de sal y pimienta y mezclamos bien.
Después incorporamos brócoli crudo rallado, que como os digo las cantidades las hago a ojo, y luego añadimos también queso rallado, el que más os guste. Yo estoy utilizando Emmental y volvemos a mezclar todo bien. Si veis que la mezcla queda muy líquida, podéis añadir un poco más de brócoli o de queso, sobre todo para que luego en la sartén se queden selladas y no se desmonten. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on. Ponemos las hamburguesas en una sartén engrasada, dándoles forma más o menos porque no quedan perfectas, y las cocinamos a fuego medio. Tapamos para que se hagan bien por dentro y cuando pasen unos minutos les damos la vuelta y volvemos a tapar hasta que estén completamente hechas. A mí con estas cantidades me han salido 6, pero eso también depende del tamaño que le deis a las hamburguesas. Es una receta muy fácil de hacer, alta en proteínas y además está buenísima. En casa nos encanta. Y también es una forma muy fácil de incluir verdura, sobre todo para niños o para aquellas personas que no suelen comerla porque no les gusta. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Después de cocinar me gusta recoger lo que he ensuciado en el momento porque así no se acumula y luego es mucho más rápido dejar la cocina limpia. Meto lo que puedo en el lavavajillas y lo que no lo friego a mano, siempre acompañada de una serie y con el aroma de mi vela favorita. Your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright. All night. We're all about the good vibes. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright. All night, we're all about the good vibes. All about the good vibes. La placa de inducción también la voy a limpiar con Cif. Ya veis que es un producto que sirve para todo, un buen comodín, y además este de limón es el que mejor huele para mi gusto. Se me terminó el limpiador específico para placas de Mercadona que siempre uso y todavía no he podido ir a comprarlo, así que de momento me apaño con Cif y sinceramente me gusta mucho cómo la deja. Watch the clock ticking off the wall.
but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. No sé en vuestra casa, pero con la llegada de la primavera han vuelto las dichosas mosquitas de la fruta, así que voy a preparar esta trampa que es súper efectiva. En un recipiente pongo agua hasta la mitad, añado 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de lavavajillas y termino de llenar con vinagre de manzana. Esto lo dejamos en la cocina o en la zona donde veamos las mosquitas y hay que tener un poco de paciencia, pero al final acaban cayendo. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar o que por lo menos hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!